Muy buen día, hermanos, ¿cómo están? Es un gusto estar nuevamente compartiendo el primer día de la semana acá con un grupo de hermanos, ya que estamos reunidos. Un saludo enorme para todos los miembros de la Iglesia del Parque. Quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios que se encuentra en Salmos capítulo 27. En el Salmos capítulo 27, verso 1, el rey David va declarando algo tan esencial en su vida y tan primordial, que es Jehová. Jehová, dice el versículo 27, versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dice el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Verso 4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Si hacemos una lista de todo lo que nos causa temor en estos días, ¿qué cosas pondré en esa lista? Acá el salmista también seguro que tenía una lista de cosas que le traía temor, pero él decía que Jehová es su luz y su salvación. ¿De quién podía temer? Y tenía todo. Y el apóstol Pablo hace también mención en Romanos capítulo 8, verso 35. ¿Quién nos puede separar de eso? El amor de Dios en Cristo Jesús. Así que, hermanos, les invito a cantar este coro que habla justamente de eso. ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Y Jehová es nuestra luz y Él es nuestra salvación. Cantamos. Les invito acá desde sus hogares, canten con el corazón y se hagan esta pregunta: ¿quién nos podrá separar de ese amor tan grande que tenemos en Cristo Jesús? Cantamos, vamos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrán separar del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar de su amor. En Cristo somos. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Pasamos de vuelta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrán separar del amor de Dios. Nos separará del amor de Cristo. ¿Quién
estos somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Dice la verdad de este coro tan precioso que es el Señor Jesucristo quien rompió el poder del pecado. Gracias a esa muerte redentora ahí en la cruz. Dice la letra, ¿quién rompe el poder del pecado? ¿Quién solamente sino Cristo? Cantamos. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Cuando gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
Amén. Hay un hermoso himno, el himno número 396 de nuestro cancionero. Dice: ¿cómo podré estar triste? Dice la letra. ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Y aún las aves tienen seguro así en Él. Vamos a cantar. Por primera vez es un himno que estamos cantando, así que vamos a ir aprendiendo todos juntos. Cantamos. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en Él, si aún las aves tienen seguro asilo en Él. Feliz cantando alegre. Feliz cantando alegre. Yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes. Oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que estoy tentado, o que en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y cae, cayó en la ansiedad.
Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Dice el coro, feliz, cantando alegre. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Si Él cuida, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Oramos, bendito Padre, muchas gracias te damos. Aún en los pequeños detalles de nuestras vidas tú estás presente. Todo está bajo tu control, Señor, y por eso te damos las gracias. Porque nada pasa, Señor, sin que tú estés al tanto de nuestras necesidades aún más pequeñas. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor, nuestro protector, por sobre todas las cosas. Tú eres nuestro Salvador. Te entregamos este mensaje, Señor, que nos trae el pastor Humberto. Te pedimos, Señor, sabiduría y entendimiento sobre nuestros corazones para que podamos asimilar, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros preparado hoy. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor Humberto, buen día. Muy buenos días. Realmente es un privilegio y un poder placer estar aquí en esta mañana y poder compartir nuevamente la palabra de Dios. Estábamos cantando este himno, feliz cantando alegre. ¿Cómo podemos cantar felices nosotros cuando a veces estamos rodeados de muchas circunstancias, dificultades que nos producen temores? Como estaba diciendo justamente Beto, cuando nosotros hacemos una lista de aquellas cosas que realmente nos producen temor, nos encontramos que muchas cosas nos atemorizan. A veces un pequeño insecto puede estar atemorizándonos. Y es tan interesante porque la palabra de Dios nos ayuda a nosotros justamente en los aspectos más importantes que nosotros podemos pasar, que producen temores, ¿verdad? El libro de Hebreos, en el capítulo 2, les voy a invitar a abrir sus Biblias. El libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículos 14 y 15, dice así el autor del libro de Hebreos: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Sentir temor es algo natural que el hombre lo pueda sentir, lo pueda sufrir. Originalmente el hombre no fue hecho para morir, pero por causa del pecado, lógicamente, venimos a ver nosotros cómo los temores se apropian de las personas. Ya en el libro de Génesis, cuando Dios le habla al hombre y le formó al hombre del polvo y de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y dice la Biblia, fue el hombre un ser viviente. Por lo tanto, Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén, en el principio, en una condición tal que podrían haber permanecido allí por millones de años sin que habrían parecido, si ellos hubieran creído a Dios y obedecido. Bueno, el mismo Adán vivió aproximadamente 900 y pocos años, y eso nos indica a nosotros que él no fue hecho para morir. Pero ahora que el pecado entró en el mundo, las semillas de la corrupción han invadido nuestras carnes y evidentemente nos llevan a esta posición que hemos leído, el temor de la muerte. Bueno, lastimosamente el hombre, por estar violando la ley de Dios, viene a caer en esta consecuencia, y como Dios mismo nos dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículos 27 y 28, donde Dios estableció esa ley, que el día en que
comieres de ese fruto prohibido, ciertamente morirás. El libro de Hebreos en el capítulo 9, versículos 27 y 28 nos indica a nosotros que una ley de Dios también fue rota, quebrada o mejor dicho, cambiada por lo que es la ley de Dios. Y dice así, de la manera, Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por otro lado vemos cómo el Señor cambió eso, dice así en el versículo 28, así Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea, así como Dios sentenció la desobediencia por causa del pecado, trajo la muerte, entonces así también Dios proveyó un recurso para salir de esa situación de muerte. Cristo Jesús que nos da la vida. Sin embargo, como si nuestro cuerpo fuese programado para no morir, tiene una renuencia natural a regresar al polvo de donde fuimos tomados. Y este temor a la muerte, en tanto que es natural, no sería malo en sí mismo si tenemos la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. El problema sería que si ese temor de la muerte a nosotros nos lleva a la esclavitud, como nosotros estamos viendo hoy en día. ¿Qué pasa? Un simple virus que ni siquiera vemos por medio de las noticias, a nosotros nos hace tener temor y terror. De tal forma que mucha gente ya ni escucha recomendaciones de muchos médicos que dicen no es tan así, puedes protegerte de esta forma. No, lo que pasa es que el que tiene el micrófono y dice algo, creen que esa es la verdad y por culpa de eso mucha gente, por estar bajo el temor de la muerte, se esclavizan y hacen lo que ellos están dispuestos a hacer. Ahora, ese temor es una señal que vino como consecuencia del pecado, como dijimos, y sería muy apropiado y útil si le ayuda al hombre a buscar la salvación de su muerte. Eso únicamente lo encontramos en Cristo Jesús. De modo que ese temor sería bueno si nos conduce a nosotros a buscar a Cristo. Pero ese temor sería muy malo si el hombre busca por sus propios medios salvarse, como vemos que la mayoría de los seres humanos hace, ya sea por medio de los científicos, buscando el elixir de la inmortalidad, pero lejos de Dios. Si ustedes buscan en internet lo que está pasando hoy en día y los descubrimientos que están haciendo de muchos poderosos que matan niños, les extraen o les asustan a los niños para extraer de los niños lo que es aquella adrenalina que esos niños pequeños producen por haber pasado un susto, y a eso les sacan y se inyectan ellos porque ahí hay muchísimo potencial de vida. Se van a dar cuenta ustedes de lo terrorífico que es accionar, pero la razón es justamente buscar por medio de la mal llamada ciencia y una perversión terrible la inmortalidad, pero lejos de Dios. Y en ese sentido, el hombre no tiene escapatoria. Está establecido al hombre que va a morir por culpa del pecado, y si en ese temor él no busca a Dios, va a morir doblemente y se perderá. Lastimosamente, el temor pasó a ser parte del patrimonio de la humanidad y no distingue, ya sea de cristianos o no. Pero sería muy triste, una paradoja muy triste, que un verdadero cristiano que depositó su fe en el autor y consumador de la fe realmente sea dominado por el temor a la muerte. En los primeros siglos del cristianismo hubieron muchos cristianos mártires. Muchos relatos, tanto en la Biblia como fuera de ellos, nos comentan como muchos héroes que iban voluntariamente a la hoguera o cualquier otra forma dolorosa de muerte. Inclusive el libro de Hebreos en el capítulo 11 nos habla de personas que fueron aserradas por el medio, como se comenta en la historia de que fue el propio profeta Isaías, aserrado por el medio en el altar. ¿Por qué? Por su fe en Dios. Pero ellos no tuvieron miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque ellos estaban confiando lógicamente en el Dios de la vida y en el Señor Jesucristo, en la promesa que el Señor les había ofrecido vida. Y ahí nosotros vemos los relatos de que muchos de esos cristianos del primer siglo estaban esperando bajo el decreto del tirano de turno
la sentencia de muerte por no negar a Jesús, por creer en Jesús, pero ellos morían alegremente con cánticos y gritos de victoria, como estaba diciendo el coro de la música que cantábamos. Feliz cantando alegre. Ellos entregaban sus vidas porque no estimaban o no escatimaban como preciosas para sí mismos por causa de Jesucristo ante sus verdugos. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la historia del segundo siglo, ya sería prácticamente, el relato de Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna fue, según comentan en la historia, discípulo de Juan, el discípulo amado. Y ahí tenemos en ese relato, dice que Quadratus, el que estaba allí justamente para dar la sentencia, le dijo a Policarpo de Esmirna que si él juraba por el emperador y maldecía a Cristo, quedaría libre. A lo que Policarpo respondió: llevo 86 años sirviéndole a Jesús y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Finalmente los soldados lo agarraron para atarlo a una estaca, atado ya en medio de la hoguera, y cuando estaban a punto de encender el fuego, Policarpo elevó su última mirada al cielo y oró en voz alta: Señor Dios soberano, te doy gracias, porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en la copa de Cristo. Por ello te bendigo y glorifico. Amén. ¿Cómo puede una persona que está viendo que va a ser quemada literalmente por la hoguera, por su fe, no tener temor? Y justamente porque nosotros, cuando creemos en Jesús como Salvador, sobrenaturalmente su espíritu nos asisten a nosotros y nos ayudan para poder sobrellevar eso. Pero hubieron espíritus de personas también tímidas que rehuyeron a ese tormento, amaron más la vida y temieron a la muerte, especialmente en las terribles formas en que les iban a ser impuesta. Esta huida sería errónea en cualquiera de nosotros si el temor de la muerte nos condujera a deshonrar a Cristo. Seríamos culpables de pecado mortal. Si un hombre resuelve seguir a Cristo, no debe amar más su vida, su propia vida, en comparación con el amor de Jesucristo, sino que debe estar anuente a entregarla por causa de aquel que entregó su vida en la cruz por nosotros. El temor de la muerte también motiva a muchos cristianos a soportar muchas aflicciones innecesarias. Algunos están enfermos, a punto de morir, y en vez de tener un estado mental calmo y sereno, están perturbados y agobiados en gran manera. Aun cuando se encuentren bien, suceden algunas veces que al sentarse y reflexionar acerca de sus últimas horas, se deprimen y se preocupan. Esta es una aflicción de la carne que comienza en la mente. Probablemente Satanás en ese mismo momento está actuando con mucha fuerza con lo que sabe hacer: engañar a esa persona para entristecerle y con su mentira hacerle creer que Dios se olvidó de él. Recordemos que a Jesús, cuando estaba en la cruz, también se le tentó diciendo, como dice Mateo capítulo 27 versículo 40: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Pero sabemos por la historia bíblica que Jesús no hizo caso de eso, y gracias a Dios permaneció firme y fiel, porque él sabía quién era él y en quién estaba depositando toda su obediencia. Debemos evitar estos pensamientos. Recordemos para eso las promesas de Jesús. Del Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículos 1 al 3, un pasaje muy importante que Jesús lo mencionó antes de ir a la cruz, en el evento allí de la última cena. Dice Juan 14, 1 al 3: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese temor de la muerte es muy deshonroso para Dios de aquel que confía en Jesús y que lo tiene.
Parecería que puede estar confiando en Dios solamente cuando hay buen tiempo, cuando las cosas van bien, cuando no hay problemas económicos, cuando no hay problemas de pandemia, pero no durante las tormentas, que puedes creer en Él cuando está bien y es fuerte, pero no puede confiar en Dios cuando le fallan la salud y la fortaleza. El rey David ha mencionado muchísimas veces estar pasando por aflicciones, inclusive el Salmo 23 que conocemos en el versículo 4, donde dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y vemos allí que siempre David se consolaba con la palabra de Dios. El Salmo 68:20 es uno de los ejemplos del rey David. Escribe justamente: Dios, dice el Salmo 68:20, Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. ¿Cómo Dios nos combate a nosotros el temor de la muerte? Pues con la vida y con el ejemplo maravilloso y extraordinario y precioso. David no tenía todavía delante suyo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como ejemplo, solamente tenía profecías que se estaban escribiendo todavía, pero él ya sabía que el Dios nuestro ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Nosotros hoy tenemos ya escrita en las Escrituras, en la palabra de Dios, la historia real, verdadera y verificable, que el Señor Jesucristo vino a este mundo, dio su vida, murió y resucitó para testimonio de que Él venció la muerte. También Dios registró las palabras en el sufrimiento de Job. Les invito a leer Job capítulo 13, versículo 15, donde Dios nos deja también a nosotros ese testimonio. La confianza, la convicción y la firmeza de Job en varios trechos de él, que estaba en una agonía terrible, con dolores tremendos y con una enfermedad física que ningún médico podía sanarle. Dice Job 13:15: he aquí, aunque Él me matare, se está refiriendo a Dios, en Él esperaré. ¿Por qué Job tenía esa confianza? Pues porque Job sabía realmente quién era Dios, quién era su creador. Pero si nosotros tenemos temor de morir, parecería que no tuviéramos confianza plena en el amor de Dios, que echa fuera el temor. El apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 4 versículo 18, ya justamente nos enseña este mismo principio. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando nosotros estamos pasando temores, recordemos un poco lo que significa que en el amor no hay temor. Dios nos amó de tal manera que nos ha dado lo máximo que Él tenía y que podía darnos a nosotros: Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él muriera en la cruz, derramara su sangre y resucitara al tercer día, para que nosotros pudiéramos tener la salvación en Él, y a través de ese amor demostrado por Jesús, ser perfeccionado. Y nosotros necesitamos ser perfeccionados, así como Job, habíamos mencionado de él. Job demostró que su amor a Dios y Dios por él echaron fuera ese temor. Pues con convicción, Job exclamó también en el capítulo 19 de su libro, Job 19, 25 al 27, que nos dice así: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. La calma con que el cristiano espera su fin, e inclusive el gozo con que lo anticipa, es una de las cosas que los impíos, los incrédulos, los ateos no pueden entender y quedan impresionados por ello. A menudo en sus corazones anhelan conocer ese bendito secreto que hacen que los cristianos esperen sus últimos días sobre la tierra con espíritu tan jovial. El cristiano que contempla la muerte con gozo es un testimonio viviente.
Por eso los cristianos cantamos en los velorios. Celebramos al Dios de la vida y celebramos la vida eterna que Jesús nos dio. Como cantamos ese himno, ¿cómo podré estar triste? Como entre sombras ir. ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en Él. Si aún las aves tienen seguro asilo en Él, ¿cómo podré estar triste? Por eso que vivo cantando, como decía el coro, feliz cantando alegre. Yo vivo siempre aquí. Y si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Dios nos dejó extraordinarias maravillas en la naturaleza para demostrarnos a nosotros su amor y su cuidado para con nosotros. Por lo tanto, nunca podremos nosotros librarnos de Él si es que seguimos con el tema del temor. ¿Cómo podremos librarnos de ese temor? No podremos nunca librarnos del temor. Dijimos, forma parte del patrimonio de la humanidad. Entonces, ¿cómo hacen algunas personas? Y algunas personas se van detrás de lo que son los placeres, las drogas, el alcohol, el dinero, la fama, el poder, y usan un montón de otras cosas para tratar de olvidar el temor, ignorándolos. Ahora, no se trata de pasar simplemente el mal momento, pues continuamente la sombra de la muerte nos acompaña en todo momento. Por eso que el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 32 y 33, nos dice justamente de que el hombre, a pesar de todas las dificultades que pueda tener, siempre va a estar tratando de eludir esa realidad de la muerte y la resurrección. Dice en 1 Corintios 15, 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, pues comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero él afirma esto en el versículo 33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones de que no hay muerte, las malas conversaciones de que no hay Dios, corrompen las buenas costumbres. No erréis, dice. Y nosotros podemos errar, así como esa gente sin Dios yerran. Porque ellos que piensan así, los que viven sin Dios, se corrompen como animales. Viven sin ningún pensamiento más allá de la realidad presente. Es como si habláramos de una oveja o un buey o una vaca o un cerdo que son llevados al matadero sin poder mirar más allá del momento que están teniendo, del presente. Ahora, nosotros tenemos que alcanzar la paz mental en Cristo Jesús por sus promesas que Él nos da y no vivir como esa gente que vive en el momento diciendo, comamos y vivamos, total, mañana moriremos. No es de esa manera que los cristianos vamos a ponernos y a sobreponernos del miedo de la muerte. Los cristianos creemos las palabras de Jesús que lo dijo en Juan capítulo 14, versículos 19 al 20. San Juan capítulo 14, versículos 19 y 20. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, el día de la resurrección, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Que esta frase, porque yo vivo, vosotros también viviréis, los que creemos en Jesús nos sirva justamente como una forma de enfrentar los temores que tengamos en la vida, no importa cuál sea el tipo. En primer lugar, la muerte es una realidad. Por lo tanto, ¿dónde debemos mirar para ser librados del temor de la muerte? Ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, en el capítulo 45, versículo 22, ya Dios había dicho dónde debíamos mirar justamente para ser librados del temor de la muerte. Y dice Isaías 45, 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más.
vemos cómo las personas crean ídolos y tratan de irse detrás de esos ídolos, colocar amuletos, colocar cosas visibles para confiar en ellos. Sin embargo, Dios mismo aquí dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, no hay ningún otro. También en el Nuevo Testamento debemos mirar al Señor Jesús, quien fue colgado en una cruz, derramó su sangre para expiar nuestros pecados. Del Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículos 14 y 15, Jesús pronunció estas palabras justamente relacionadas con aquello que vemos en Isaías 45. En Juan 3:14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos entonces nosotros mirar a Jesús, pues no hay una verdadera liberación del temor de la muerte, excepto mirando a Jesús con ojos de la fe, cuya muerte de Jesús fue la muerte para la muerte. ¿Qué significa este trabar la lengua? Sí, la muerte de Jesús fue la muerte para la muerte. Bueno, es una profecía que está en el libro de Oseas, del capítulo 13, versículo 14, y también tiene que ver con el versículo que hemos leído al comienzo. Dice Oseas 13:14: de la mano del Seol los redimiré. El Seol se refiere básicamente a la tumba. Los libraré de la muerte. Y ahí dice: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Es tan interesante. Dios mata a la muerte. Sí, Dios mata a la muerte. Pero ¿cómo si fue Dios el que puso la muerte? Sí, por la desobediencia del hombre. Pero para eso Él demuestra que Él es Dios, justamente porque Él, con la muerte de Jesús, mató a la muerte. Entonces, ¿por qué la gente sigue muriendo? Pues porque la paga del pecado es la muerte, y físicamente uno va a morir. Pero entonces, ¿cómo habla aquí que la muerte va a ser destruida por la muerte de Jesús? Porque eso es una profecía que está establecida, y el libro de Corintios, en el capítulo 15, justamente nos habla de eso. Luego al fin dice: cuando entregue todo el reino, y cuando el último aguijón sea destruido. ¿Cuál es? La muerte. Ya no habrá más muerte, porque cuando se cumplan todas las cosas, no habrá más muerte. Y esto mismo lo dice justamente en Hebreos capítulo 2, versículo 14, que es el pasaje que hemos leído al comienzo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús participó en ese sentido, se hizo hombre siendo Dios, de la Virgen María, y Jesús demostró, sin dejar de ser Dios, que vino a este mundo para destruir por medio de su muerte con la muerte, con su muerte a la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahora, ¿por qué también aquí en Hebreos 2:14 nos dice que Satanás tenía el imperio de la muerte? Bueno, la palabra imperio significa tener el poder, tener el dominio. Y Satanás es fuerte. Él tiene poder de matar todavía, pero solo bajo la autorización y el permiso de Dios. No importa que sean incrédulos o creyentes, Satanás no tiene libertad de actuar libremente en este mundo, aunque tenga el imperio de la muerte. El libro de Job, en el capítulo 2, versículos 5 y 6, nos relata justamente que en la conversación que hubo entre Satanás y Dios, por la cuestión de que Job todavía mantenía su integridad a pesar de que ya había perdido sus bienes, sus posesiones, su familia, sus hijos, le dice Satanás a Dios en Job 2:5, dice así: pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea, Satanás le estaba, diciendo a Dios: vos le preservaste la vida, solamente por eso él todavía mantiene su integridad. Y sin embargo le dice Dios a Satanás:
Está bien, Satanás, él está en tu mano, guarda su vida. Guarda su vida. Satanás no podía hacer lo que quería con Job si él bien hubiera querido. ¿Por qué? Porque Dios es el soberano absoluto de la vida. Vemos también el ejemplo en Juan capítulo 8, versículo 44, cómo Dios mismo desenmascara a Satanás y dice que Satanás realmente es un homicida. Tenía el imperio de la muerte. Jesús dijo de Satanás en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de suyo, porque es mentiroso y padre de mentira. El temor que Satanás vino a traer por medio de la muerte, ¿qué es lo que ha logrado hacer? Producir esclavitud. Cuando una persona teme, normalmente se paraliza y está dispuesto a oír cualquier tipo de negociación que se le prometa, y él está dispuesto a hacerla. Por eso que nosotros estamos viendo qué hicieron esta gente perversa con el tema de la pandemia. Terror en el mundo entero. A cualquier persona que se moría, como decían en forma sarcástica y burlona, una persona se cayó del 8º piso y se murió. ¿Y de qué murió? De COVID se murió. Pero eso estaba establecido así. ¿Por qué? Porque tienen que sembrar el terror y el temor. Ahora salió la vacuna. Ahora todo el mundo va a vacunarse. Y hay una guerra ahí para ver cuál tipo de vacuna hay que ponerse. Y hacen todo un show ahí que supuestamente en Brasil ya llegó la vacuna. El propio gobernador va a ponerse la vacuna. Mentira. No le sacó ni siquiera el protector de la inyección para decir que se puso la vacuna. ¿Por qué? Porque él sabe lo que tiene esa vacuna. Y a través del temor y el terror quieren seguir esclavizando a la gente. Entonces, cuando uno tiene temor y pasan estas amenazas, cuidado con esto, si no conoce a Dios, pues va a hacer lo que ellos dicen. ¿Qué significa eso? El libro de Apocalipsis en el capítulo 13 ya nos habla justamente de la bestia que va a subir para gobernar el mundo. Es el proyecto que tiene Satanás, a través de un hombre ponerse en el centro para que todo el mundo lo adore. Y dice ahí ya también que por el temor le obligaba a todo el mundo a que se pusiera la marca, porque si no se ponía la marca nadie más va a poder comprar ni vender. Eso significa comer y nada más. Entonces la pregunta es, ¿y qué voy a hacer si no me pongo la marca? Miren, Dios protegió y proveyó de sustento a muchísima gente. Por ejemplo, al profeta Elías. Él salió y se fue por orden de Dios al arroyo de Senaquerib. ¿Qué hizo Dios para sustentarle? Enviaba cuervos que comen carne, llevándole carne en su pico para que Elías pueda comer. ¿Qué más hizo Dios? Llevaba cuervos que lleven pan con carne. ¿Para qué? Para que ellos pudieran comer. Cuando Israel salió de Egipto, Dios les dio maná, Dios les dio codornices. Pero entonces, ¿por qué el temor de que? Porque si no te pones la marca no vas a poder comprar ni vender. Y entonces si tenemos temor, vamos a hacer lo que ellos dicen. ¿Por qué? Porque Satanás está con su plan estratégico por detrás. Y por eso es importante entender que si la Biblia dice que Dios destruyó por medio de la muerte al que tenía el poder de la muerte, esto es al diablo y especifica bien, ¿por qué vamos a temer nosotros en este caso aunque ellos vengan a querer cambiar las reglas de la vida inclusive hoy? Satanás como homicida usó y usa la misma estrategia, que es el engaño, como arma amenazante para esclavizar y paralizar a las personas. Ahora, ¿cómo Jesús quita de nosotros ese temor de la muerte? Ya lo hizo hace 2000 años atrás, está registrado en su palabra. Y lo quita en primer lugar quitando el pecado de nosotros. El pecado es el aguijón de la muerte. Morir perdonados, aceptos en el amado, no es morir realmente, sino es solamente partir de este mundo al Padre. Todos saldremos de este mundo en un ataúd, probablemente si antes no viene el Señor Jesucristo a hacernos una resurrección o un arrebatamiento, mejor dicho. El pecado no perdonado es lo que nos separa de la comunión con Dios y nos da un sentimiento terrible de culpa.
Pero cuando acudimos a Jesús, arrepentidos por nuestros pecados, y confiamos en que su sacrificio hecho en la cruz una sola vez y para siempre nos da a nosotros el perdón, y sabemos que hemos sido perdonados, tenemos una perfecta paz con Dios, y como resultado podemos anhelar que venga ese último anochecer de nuestras vidas para desvestirnos y dormir en Jesús. Solo el creyente en Cristo Jesús, que deposita toda su confianza en su palabra, puede disfrutar porque se apropió firmemente de las palabras del Señor Jesucristo, que dijo en Juan capítulo 6 versículo 47: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No dice tendrá vida eterna, dice tiene. Y ese tiene es un presente continuo, y en la lengua griega normalmente el presente indica que eso es toda la vida permanentemente. Y cuando él dice de cierto, dice, está diciendo verdad. En verdad les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces nosotros necesitamos, para luchar de esos pensamientos de temor y cosas así, apropiarnos de las verdades y las declaraciones que la palabra de Dios tiene justamente para nosotros. Siendo así, entonces el temor de la muerte no va a sufrir efecto ninguno para el creyente, porque el creyente ya no muere. Y si ya no muere, ¿por qué temer? El libro de Romanos, en el capítulo 6, versículos 8 al 10, el apóstol Pablo nos dice así, Romanos capítulo 6, versículos 8 al 10. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Como les dije, permanentemente cuando habla de vida, habla de tiempo presente. En segundo lugar, Cristo nos ha librado del temor de la muerte, cambiando el carácter mismo de la muerte. Jesús le dijo a Marta en el velorio de Lázaro, en Juan capítulo 11, versículo 26. Juan capítulo 11, versículo 26. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y esa pregunta que Jesús le hace a Marta, también te la hago a ti y a todos los que nos oyen. ¿Crees esto? Si crees esto, entonces confía en Jesús. La sangre de Jesús te limpia, te perdona. El Espíritu Santo te hace una nueva criatura y has pasado de muerte a vida. Por eso es que el creyente muere una sola vez, tiene su muerte física. Pero el incrédulo sin Cristo, sin Dios, muere dos veces. Ellos van a morir físicamente por causa de la sentencia de muerte, pero deberán soportar el juicio y el castigo eterno del pecado. Por eso que dice muere dos veces. Pero el creyente, al depositar su fe en Jesús, se le aplica el pago que Cristo hizo. Por lo tanto, todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades fueron cargadas sobre Jesús. Él sufrió todo su merecido castigo, que era nuestro. La muerte entonces ya no será un castigo para el creyente. Es un desplazamiento de una etapa de la vida para la otra, desde el estado físico temporal al estado espiritual definitivo. Es romper la cáscara que ahora nos aprisiona. Es romper el cable que nos retiene amarrado. Es abrir la cadena que detiene al águila en la roca. La muerte nos suelta para que podamos remontarnos por los aires hasta esa tierra de luz y de amor donde está Jesús. Como John Newton ha hecho un himno y dice así: crucificado fue mi Salvador, por mis pecados sé, Cristo el Señor, desde la tumba subió, sí, triunfante Él resucitó, para siempre ya dominio sobre el mal, con los santos tiene en gloria celestial. Triunfó, triunfó, aleluya, Él triunfó. Y esas palabras hermosas nosotros tenemos que hacernos nuestras
para que nosotros podamos vivir gozosos, alegres y no por el temor de la muerte. La muerte ya venció Cristo el Señor. En tercer lugar, Cristo ha quitado el temor de la muerte a quienes verdaderamente le conocemos, al asegurarnos que nuestra alma no morirá ni se extinguirá. Nuevamente en el velorio de Lázaro, Jesús le dijo a Marta en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Es fe. En su oración sacerdotal, Jesús en Juan capítulo 17 le pide al Padre, Juan capítulo 17 versículo 24, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Si hemos creído y confiado en Jesús como nuestro Salvador, veremos la gloria que Dios le dio al Hijo. Lo contemplaremos con nuestros ojos, como dice Job, y podremos estar ausentes del cuerpo, inmediatamente presentes con el Señor. Esa es la doctrina de la resurrección del cuerpo revelada a los creyentes completamente cuando Jesús murió y resucitó. Recordemos que si somos llamados a morir, no somos llamados a hacer algo más que Jesucristo no haya hecho por nosotros. Habíamos cantado también una música en basada en Romanos capítulo 8, 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y el versículo 37 responde, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte jamás podrá separarnos del amor de Cristo, ni de Cristo mismo. Él está con nosotros ahora y estará con nosotros en aquel momento, como dijo David, me guiará más allá de la muerte. Qué preciosas palabras realmente. La muerte tampoco nos separará de todos nuestros hermanos que murieron en Cristo, pues la promesa es que ellos resucitarán primero, como nos dice justamente el libro de Hebreos en el capítulo 12, a partir del versículo 22 hasta el 24. Nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús, dice Hebreos 12, 22, nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. Nos hemos acercado a Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Por eso que el apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses capítulo 4 y capítulo 5 menciona diciendo, alentaos los unos a los otros con estas palabras, principalmente en los tiempos de peligro, en los tiempos de temor. Otra forma que tenemos que combatir justamente el temor a la muerte es aprendiendo a morir cada día. ¿Cómo es eso? El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15, 31, os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, que de vosotros tengo en el Señor Jesucristo, que cada día muero. El Señor Jesucristo ya dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La persona que practica el morir cada día y que decide vivir con y por Cristo no tendrá miedo de la muerte cuando ésta llegue. En Romanos capítulo 6, versículo 11, nos dice también el apóstol Pablo, Romanos 6, 11, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, tenemos que aprender a no sentir apego por las cosas materiales. Tal vez tengas grandes posesiones, tal vez tengas muchos amigos, conságralos a Dios. Pídele sabiduría para que las posesiones que Dios te dio las uses para su gloria
que hablen de su grandeza, de su soberanía en tu vida, de su amor, así como tú tienes también por el prójimo. Dice que un pastor visitó a un rico que le llevó alrededor de sus parques y jardines y le mostró todas sus posesiones. El pastor le dijo: querido amigo, estas son las cosas que hacen difícil morir. Los pobres cuentan con muy poco para vivir, y cuando se marchan no sienten el pesar que el ambicioso y el rico lleno de avaricia sienten a menudo, o el hombre que ha adquirido terreno tras terreno y finca tras finca, hasta que llega a poseer toda la tierra en la región donde vive. ¿Cómo es difícil para el rico morir? ¿A quién le dejará todo eso? El creyente, cuando confía en Jesús como Salvador, sabe que esas posesiones le pertenecen al Señor y las usa para su gloria. El rico sin Dios, apenas está ahí ya falleciendo y ya los herederos están peleando a quién les va a tocar lo que tienen. El pobre, cuando está en el umbral de la muerte, sus herederos están llorando y lamentándose porque se están separando de un ser querido, pero no se preocupan por qué será de los bienes. El creyente por eso necesita seguir las instrucciones de Jesús en Mateo 6:20. Haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Por último, para librarnos del temor de la muerte, aprendamos a usar el telescopio de la fe permanentemente. ¿Cómo es el telescopio de la fe? Pablo nos enseña en Romanos capítulo 3, versículo 1. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, el telescopio de la fe te ayuda a poner la mirada en las cosas de arriba. Dice Pablo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, y se manifestará, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cómo concluimos este tema? El temor de la muerte nos paraliza, pero buenas noticias. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 10, 2 Timoteo 1:10, dice el apóstol Pablo: Jesús quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Él nos ha dado a nosotros una vida eterna para los que creemos. No dejemos entonces que el temor de la muerte nos siga esclavizando. Aprenda a disfrutar de la libertad que tenés en Cristo. Que nosotros podamos poner en Jesús nuestra mirada, nuestra esperanza, y renovemos nuestros pensamientos constantemente, no con el relato de los muertos por COVID cada día, ni por los infectados, sino con la promesa y la esperanza de resurrección que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Por eso que el Señor Jesucristo, de tanto que nos ama, no solamente dio su vida, sino que también nos ha dejado símbolos visibles para hacer memoria. Recordar justamente a través de este pan que representa y simboliza ese cuerpo santo, perfecto, que nuestro Señor Jesucristo tenía, pero que por amor a nosotros vino y se entregó. Así que quiero invitarles, vamos a orar agradeciendo a Dios por este pan, hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo, invitarles a cada uno también en sus hogares para que lo puedan partir. Bendito Dios y Padre, te alabamos, te bendecimos, porque tú nos has dado, Señor, la esperanza de vida en Cristo Jesús. Y al estar delante de este pan, hacemos memoria lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó establecido en su palabra. Este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Y gracias porque en este pan nosotros hoy podemos hacer memoria de la persona de nuestro Señor Jesucristo en su muerte, en su resurrección y en la esperanza de vida, porque Él nos dijo: haced esto en memoria de mí hasta que yo vuelva. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu gran amor para con nosotros y por este símbolo de este pan que representa
tu maravillosa vida que ha sido entregada por nosotros. Oramos en tu precioso nombre. Amén. Dice Hebreos capítulo 9, verso 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Qué beneficios tenemos a través del mérito de Cristo por esa sangre derramada ahí en esa cruz? Tenemos un refugio eterno. Estamos cubiertos bajo la poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cantamos, dice la letra de este himno, ¿has hallado en Cristo tu buen Salvador? Es una pregunta. Cantamos. Has hallado en Cristo tu buen Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús, por la fe descansas en el Redentor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré en tu hogar tan glorioso de amor. Vive siempre al lado de tu Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. Del pecado eres siempre vencedor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré en tu hogar tan glorioso de amor. Si perdón y paz deseas, pecador, tu refugio es la sangre de Jesús. Si librarte quieres de eterno dolor, oh, acude a la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré en tu hogar tan glorioso de amor. Gracias a Dios realmente por su palabra maravillosa. Gracias también porque podemos cantar. La sangre de Jesús nos ha limpiado. Es un manantial de vida inagotable que nos puede ayudar. Y justamente el Señor Jesucristo nos dejó también este jugo de la vid para que nosotros podamos participar de ella, haciendo memoria el precio que fue pagado por nuestra redención, por nuestra salvación. Nada más y nada menos que la preciosa sangre de Jesús. Una sangre que da vida, que tiene vida y que está simbolizada, representada aquí por esta copa, por este jugo de la vida. Así es que les invito también, vamos a orar y luego a participar. Oh Dios, una vez más, muchísimas gracias, porque nosotros podemos también hacer memoria aquí a través de esta copa, establecida por nuestro Señor Jesucristo en la última cena. Cuando Él tomó la copa, la bendijo y dijo, tomad, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre que por vosotros se derrama. Gracias porque esa sangre de Jesús derramada en la cruz una sola vez y para siempre, a nosotros nos da la oportunidad de estar teniendo una salvación eterna, esperando ese día glorioso y maravilloso, los que hemos creído en Cristo Jesús, de que Él venga a buscarnos. Te agradecemos en el precioso nombre de Jesús. Amén.
Muy bien. Así hemos participado entonces en esta mañana de este culto, de esta alabanza a Dios, también de este aprendizaje. Y recordemos, la muerte es una realidad. Mucha gente vive atemorizada porque no conoce a Dios. Y nosotros que le conocemos a Dios, podemos en Cristo Jesús tener la libertad de disfrutar de la vida, de celebrar la vida, de caminar con el Dios de la vida. Y si hay personas que no conocen a Jesús, es una buenísima oportunidad para que puedan entregar su vida a Jesús, reconocer de que son pecadores y buscarle. Así que vamos a terminar esta parte con una oración para que podamos despedir así a los que nos están asistiendo. Padre bendito, te damos la gloria, la honra y el honor, porque hemos visto a través de tu palabra de que así como Adán y Eva pecaron y tú les advertiste en tu palabra que el día en que ellos comieran de esa fruta ciertamente morirían, está establecido en tu palabra que el hombre muera una sola vez y por eso, después de eso, el juicio. Pero muchas gracias, oh Dios, porque en tu amor y tu misericordia tú no querías que el hombre muriera eternamente, sino que proveíste un recurso, la persona de nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo a dar su vida para que todo aquel que en Él cree pueda realmente tener vida eterna. Oh Dios, clamamos a ti que si hay personas que están escuchando, que no te conocen a ti, que puedan tomar la decisión de entregar su vida personal a Cristo Jesús, reconociéndole a Él como el Salvador. Gracias te damos también, Padre, por esta oportunidad de alabarte y bendecirte, y queremos clamar a ti nuevamente, Señor, por las personas que están sufriendo, que están padeciendo, Señor, que tú le proveas de sus necesidades, aquellos que están sin empleo, Señor, que también tú, que eres un Dios que sustenta, realmente les provea de los recursos que necesitan y de trabajo. Y también clamamos por los enfermos, Señor, para que tú pongas tu mano sanadora sobre ellos, por los médicos, las enfermeras y el personal que está trabajando, Señor, permanentemente. Clamamos a ti para que tu protección, tu ánimo y tu sabiduría sea sobre ellos, Señor. Y los gobernantes también oramos, para que también tú les des sabiduría, oh Dios, para que no sean llevados por los perversos, sino que sean realmente valientes y tomen decisiones valientes para preservar la vida de los ciudadanos, Señor. Gracias te damos por este tiempo, te agradecemos y oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, que tengan un buen día, que Dios los bendiga ricamente, ¿verdad? Beto.